¿Alguna vez has necesitado enviar una carta de recomendación? ¿Sabes cómo funciona? Bueno, la carta de recomendación es un tipo de documento de referencia o utilizado para presentar las habilidades y las competencias de un profesional. Generalmente se usa en procesos de selección de empleo, por ejemplo. En algunos casos también se utiliza en las iglesias para comprobar la dedicación y el compromiso de un miembro en su comunidad. El mensaje de hoy presenta cuál es la mejor carta de recomendación que alguien puede recibir. Busca en tu Biblia lo que dice 2 Corintios, el capítulo 10, el versículo 17. La palabra de Dios dice así: más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. El apóstol Pablo en este versículo presenta un mensaje de extremo valor para nosotros como cristianos, porque él nos muestra el peligro del orgullo. El apóstol enfatiza que existe algo en lo que el hombre puede gloriarse, y es en la gloria del Señor. No hay nada en el ser humano digno de honor, salvo aquello que Dios hace por nosotros. Pablo, al escribir su segunda carta a los Corintios, vivía en un contexto en el que los falsos líderes estaban orgullosos de sí mismos por su propia autoridad, y entonces comenzaron a ridiculizar el ministerio de Pablo. La actitud de estos líderes, engañadores, era similar a la de alguien que escribe su propia carta de recomendación, ¿sabes? Se recomienda a sí mismo, en lugar de recibir la aprobación de alguien superior, que valida lo que está diciendo o cómo esa persona es. Sin embargo, Pablo fue claro al decir que no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien el Señor recomienda. Pero la pregunta es, ¿cómo puede alguien ser recomendado por el propio Dios? Bueno, Pablo tenía la certeza y la seguridad de que su ministerio poseía una carta de recomendación del Creador. Sabía que él era aprobado por Dios. Tenía esa seguridad. La pregunta que te hago es, ¿y tú? ¿Crees que Dios también te escribiría una carta de recomendación? En el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, el capítulo 29, los versículos 23 y 24, aparece un mensaje poderosísimo. ¿Sabes qué? Dios dice más o menos así: que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni tampoco el poderoso en su poder. Y habla también del rico, dice, tampoco el rico en su riqueza. Si alguien va a gloriarse, que se gloríe de conocer y de comprender que Dios es Dios, que es Dios el que actúa con gran amor, es Dios quien actúa con derecho y es Dios quien actúa con justicia. Pues, ¿sabes qué? Termina diciendo el texto bíblico: el que a mí me agrada, dice el Señor, es aquel que hace justicia. Alguien que es aprobado por Dios no se engrandece por su sabiduría, fuerza o riqueza, sino por conocer verdaderamente a Dios y así saber que Él es misericordioso y también que es un juez justo. ¿Sabes? El versículo 24 termina diciendo las siguientes palabras: pues es lo que a mí me agrada, lo que es mejor. Esto lo dice Dios. Eso es lo que le agrada al Señor. Un corazón humilde que lo conoce verdaderamente a Él y que lo reconoce a Él como Dios. Quien vive de esta forma es recomendado por el cielo. Que podamos en este día ser recomendados por el propio Dios, viviendo con humildad y conociendo cada día más a nuestro Creador. Vamos a orar. Querido Dios, gracias, Señor, por llamarnos, por buscarnos y por recomendarnos. Ayúdanos a ser humildes. Oramos en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazote grande y nos reencontramos mañana aquí en Este Día con Dios.